Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos, Adulamitas. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que está invadiendo la sociedad. Vamos a hablar del hombre. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Y para eso tenemos a nuestros queridos invitados. Lucio. Eduardo. Rogelio Guzmán. Gusto estar aquí. Puro hermano, puro. Pura estrella. Es un tema muy importante que queremos abordar. Que estuvimos viendo en episodios anteriores como mujeres, la identidad, ¿no? Que como nosotras, nuestro rol como mujeres y cómo tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces, pero el hombre, ¿cómo vive esta identidad? Porque Dios hizo varón y hembra, ¿no? Dice en Génesis muy claro, varón y hembra los creó, a imagen suya los creó. Entonces, ¿cómo vive un hombre esta identidad y sus emociones? ¿Qué nos puedes compartir, Rogelio, acerca de tu esencia como hombre, esta identidad, esta cualidad? Sí, bueno, antes que nada es importante remontarnos al inicio de la escritura en el primer libro de Génesis. En Génesis 1:27, ahí viene el diseño original, cómo Dios creó al hombre, ¿no? Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Es interesante y a veces muy confrontativo también esto, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios y de una manera, él caminaba con Dios en el Edén. Tenía una comunicación directa con Dios. O sea, convivía con Dios, había una armonía estrecha con Dios. Posteriormente a eso, bueno, pues ya sabemos la historia, viene el pecado. Y una de las consecuencias que hace el pecado es separarnos de Dios. Yo siempre he dicho que a veces la falta de identidad tiene que ver con el pecado. El pecado efectivamente nos separa de Dios, nos hace perder nuestra conciencia. ¿Por qué fuimos creados? Y a imagen de quién fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para reflejar a Cristo. Eso es algo importante. Y aquí, por ejemplo, en sí, ¿qué significaría o qué implicaría ser creado a imagen de Dios? O sea, ¿qué refleja la imagen de Dios como tal? Su divinidad. Si te das cuenta, la parte de Dios es una parte tripartita, ¿no? Uh-huh. Somos trinos, igual Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Ese es el lado divino, ¿no? Pero el lado de la creación, pues también nosotros somos uno, pero a la vez también somos trinos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Yo creo que ahí estamos reflejando de alguna manera parte de la creación de Dios, ¿no? Obviamente no hay comparación porque Él es santo. Y no nada más santo, 3 veces santo. 3 veces santo. ¿Sí? Y la parte que en nosotros al día de hoy continúa siendo perfeccionada es nuestra alma. Es la parte en la que continuamente tenemos que estar, Dios tiene que estar trabajando, Dios tiene que estar cambiando, Dios tiene que estar perfeccionando, ¿no? Como les repito, en el Edén fuimos gravemente heridos por el pecado. Y la palabra pecado significa separación. ¿De quién? De Dios. De Dios. Sí, porque no hay ninguna relación la luz con las tinieblas. Entonces, el diablo cuando cayó el hombre, vino la tentación. Bueno, ya saben la historia, lo que hizo fue separar a Dios. De alguna manera el hombre perdió su identidad. Después de que caminaba con Dios, hablaba con Dios, se andaba escondiendo de Dios después. O sea, es tremendo cómo el pecado nos lastimó y nos hirió. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, después de la separación de Dios, sí, pues la esencia del hombre, tengo entendido que es imagen de Dios, pero al momento de caer en el pecado se podría decir que tenemos una imagen como distorsionada de... Mira, inicialmente teníamos una naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, era una naturaleza divina. Que vino a ser el pecado, vino a
sembró una naturaleza satánica en el hombre. Entonces, qué fuerte, ¿no? Porque no lo vemos así. Y esa es la verdad. Es muy fuerte lo que estamos hablando, pero esa es la realidad. De una naturaleza divina, el pecado viene y a través del pecado, la naturaleza diabólica pasa al hombre. Y dice el apóstol Pablo que el pecado pasó al mundo por el hombre, por un hombre. Y junto con el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es interesante ver lo que dice después. Dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Estábamos rechazados, separados, apartados. Separados. Sí, entonces es impresionante lo que el pecado hizo. Hizo estragos en el hombre. Pero bendito el Señor que envió a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros. Sí, entonces, ¿quién eres realmente? ¿Quién es el hombre realmente, no? Porque vemos distintas facetas del hombre, ¿no? Hay hombres muy fuertes, hay hombres igual muy arrogantes. El hombre, por naturaleza, o por lo menos antes, ¿no? Era el proveedor y se sentía como este hombre protector. Esa era una naturaleza, creo que de años pasados, porque hoy vemos los hombres muy débiles. Se está perdiendo parte de la identidad masculina y se ha feminizado mucho. Sí. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la serpiente o a Eva? ¿No? Pero ¿qué está dejando el varón también de lado, ¿no? Entonces vemos a este hombre que Dios creó en el principio y ¿para qué fue llamado? ¿Cuál es el llamado de este hombre? Como decías tú, ¿no? Reflejar el carácter de Dios, atributos de Dios, la divinidad. Pero hay muchas corrientes que ahora llaman, tienes un Dios interior, ¿no? Es bien peligroso, ¿no? Sí, mucho. Por eso, mucho. En el cuidado de llamarles a las cosas por su nombre. Claro. Pero, ¿qué tan preparados estamos? Sí, inclusive hay quienes se atreven a decir, es que tú eres un Dios chiquito. Jehová Junior, Jehová ¿no? Junior, dijera alguien por ahí, ¿no? No, pero si realmente tuvieran conciencia de lo que significa decir eso, pues, sí, yo creo que no se atreverían, a mencionarlo. Sí. Pero pasa también que hay muchos hombres que les enseñaron por cultura tú tienes que resolverlo todo solo, tú tienes que hacerlo todo solo. Sí. ¿Qué se le podría decir a esos hombres que sienten que pedirle a Dios es también como un símbolo de debilidad de todo lo que le han enseñado? Porque parte de lo que se ha perdido de la identidad del hombre, yo también siento que ha sido por cultura. Esa desconexión con Dios, el no pedirle todos los días, creo que va de la mano con el tú eres hombre, tú no lloras, tú no puedes pedirle a Dios porque tú eres hombre y tú lo tienes que resolver solo. Como en qué momento habremos perdido esa todavía, cómo se aportó más a que el hombre se desconectara todavía más de Dios. Sí, porque de cierta manera eso que mencionas muchas veces es visto como una debilidad. Símbolo de debilidad, sí, pedirle a Dios. Sí, eso es una realidad. Inclusive a veces cometemos también el error como padres, ¿no? Cuando disciplinamos a los niños, no llores, y eres hombre. Sí, correcto. Esto, ¿no? Entonces, yo les digo a mis hijos, miren, el mundo allá afuera es muy cruel. Es cruel, sí. Es muy cruel. Y de alguna manera no te puedes pasar todo el tiempo llorando por lo que te hacen. Pero hay un modelo perfecto que se llama Jesucristo. Y si tú conoces, has leído la escritura, tú puedes ver que Jesús lloró. Claro. Cuando murió Lázaro, él dijo, vamos a ver la tumba. Dice que se estremeció en su espíritu. Tú puedes ver cómo Jesús también se enojó cuando llegaron al templo y vieron a todos a los cambistas ahí, a los que vendían. Que estaban vendiendo animales. Para los sacrificios. O sea, dice que se enojó y empezó a tumbar todo. Dijo, mi casa será llamada casa de oración. Tú ves a Jesús como humano sintiendo lo que tú y yo sentimos en esta tierra. Jesús no reprimió sus emociones. No. Las encauzó, estaban sometidas por el Espíritu Santo, es ¿no? correcto. El gobierno. Sí, contrariamente a lo que normalmente se enseña, que como mencionas, un hombre,
la perspectiva que se debe tener es Sí. siempre demostrar una fortaleza, ¿no? Por eso el salmista en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué quiere decir? David estaba lleno de temores. Todos en esta vida tenemos temores. El problema es, o la diferencia es, ¿a dónde los llevamos? ¿O cómo los llevamos? ¿O cómo los enfrentamos? Dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Si yo tengo la conciencia de que soy hijo de Dios, de que tengo esa identidad de que Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo sé a dónde voy a ir, ¿sí? Porque yo sé que ese Padre me ama y yo sé que Él tiene cuidado de mí, y aunque pueda estar enfrentando situaciones adversas, puedo tener yo la seguridad de que Él está conmigo y puedo encauzar ese temor hacia y decirle, ahí mismo también el salmista más adelante dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué quiere decir? En este tiempo vamos a enfrentar muchas situaciones muy Sí, adversas. se están viendo. Y apenas Y empezamos. apenas empezamos, se están viendo. Y creo que es importante discernir los tiempos en los que vivimos, porque se vienen tiempos difíciles. Y qué importante es tener la identidad de hijos. No sé qué vayamos a enfrentar. Vamos a enfrentar cosas fuertes, Tremendo. eso sí lo sé, ¿sí? Pero una de las cosas que cuando siempre me toca compartir, generalmente el hombre siempre se está relacionando, ¿verdad? Tenemos relación con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, En el compañeros. trabajo. Pero hay 7 relaciones básicas que un cristiano debe tener siempre presente. Y las 2 primeras son muy importantes. La primera es mi relación con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a enfrentar yo esos miedos si no conozco las promesas que están aquí? Como voy a la guerra sin armas. Claro. Como yo sé que en el momento de enfermedad, lo que dice Isaías 53 va a ser efectivo en mi vida si no lo conozco. No lo conozco. Ese es algo que voy a declarar en el momento de la aflicción y de la prueba. ¿De qué estoy lleno? Si estoy lleno de la palabra de Dios, va a ser más fácil poder pasar las pruebas. Decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. En el Salmo 119 dice, es mi meditación de día y de noche. Y uno puede entender a David por qué era la meditación. Él estaba lleno de enemigos, estaba lleno de temores. Su vida estaba siempre siendo asediada en todo momento. Pero él tenía algo, él tenía algo, amaba la palabra de Dios. Sabía que aquí estaban sus promesas para él. Que eso no significa que muchas veces por ejemplo, en las situaciones no va a ser difícil. O sea, no, claro. Va a Somos ser carne. complicado, exacto, somos carne, pero hay un descanso, hay un Así es. conocimiento y un descanso, entonces eso es en lo que se debería de enfocar. En eso podemos descansar. Realmente no hay otra forma en que nuestra alma pueda tener paz más que descansando en la Tenemos palabra paz para de con Dios. Dios, ¿no? Por Sí. medio de Jesucristo. Amén. Fíjate, hablando de David y las emociones, ¿no? Como él las encauzó, no como estos métodos de escribe tu dolor y luego, no, sino de que él proyectaba todo, porque fue cuando es llamado, sus hermanos lo niegan, Sí. su padre mismo creo que lo niega, y el profeta Hasta que dice, Samuel también. Casi, ¿en serio ¿no? Este chiquirrín aquí? O sea, Sí. pero como Dios lo exalta, Sí. ¿no? Y él mismo Impresionante. reconoce de lo vil y menospreciado, y esas emociones no las reprime. Claro. Sin embargo, cuando hay una situación compleja y él se desvía un tanto, aunque dice la misma palabra que su corazón era conforme al corazón de Jehová, de todas maneras eso no nos hace exentos de caer en el pecado, y él lo vio, ¿no? Así Y es. hubo consecuencias por Sí. largo Sí. tiempo ahí, ¿no? Sí. Hasta el reino dividido. Pero su identidad o su relación con Dios no la perdió. Nunca. No la perdió, y los salmos, la calidad de salmos que tenemos Sí. de él, ¿no? Miren, ¿cómo creen ustedes que David pudo enfrentar a Goliat? Él sabía de quién era hijo, él sabía en quién había confiado. Él decía, yo sé quién es mi padre. ¿Y Yo cómo tengo mi empieza? identidad. ¿Y quién es Es este? incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones Del del ejército ejército de del Dios Dios. viviente, ¿no? O sea, uno dice, wow, un chiquilín pequeñito. Contra un... Ya tenía la batalla ganada. Claro, desde ahí. Desde ahí. Y quiero Sí, pero decirles porque él algo.
tenía conocimiento, ya Una relación con tenía Dios. una relación con Dios y sabía que tenía un respaldo. Por eso la primera relación que yo les dije es importante, nuestra relación con la palabra. Él sabía quién era su Dios. Él conocía a su Dios. Y es lo que hoy muchos cristianos desconocen. Y eso ha sido una de las consecuencias, de alguna manera, que ha tomado ventaja sobre muchos cristianos, que los ha perdido de su identidad. No saben, andan así como, ¿y si seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? La duda. La duda, sí. Pero bueno, hay un estudio también precioso que nos llama a, cuando somos hijos de Dios, pues hay ciertos frutos que se empiezan a mostrar, ¿no? Cuando uno realmente es hijo de Dios y ha aceptado a Jesucristo en su corazón, empiezan a manifestarse frutos. Entonces, regresando ahí con David, es impresionante, en serio, vemos la vida de este varón de Dios y cómo encauzó todos sus miedos. Lo que a mí me llama mucho la atención es su amor por la palabra de Dios. El Salmo 119 es el salmo más largo que hay y la mayor parte de su contenido. Cuánto amo tu ley, tu palabra ha sido mi meditación de día y de noche. Si no hubiera sido por tus mandamientos, o sea, ahí empieza el joven su camino, con guardar tu palabra. Y uno dice, Señor. El sábado precisamente en mi devocional me tocó leer el Salmo 19 y a mí me encanta porque yo digo, si hay alguien en la Escritura que pudo entender y tener ese amor por la palabra de Dios, ese fue David. Ese fue David. ¿Tenía temores? Sí. ¿Tenía miedos? Sí. Pero ¿cómo los encauzó? ¿No? ¿Y cómo los enfrentó? Ahora, recuerden en esa cueva también cuando pudo haber matado a Saúl, ¿no? O sea, pudo haber hecho cosas, pero ¿qué fue lo que lo frenó? También, o sea, el decir, mi padre no es un homicida, mi padre conozco sus atributos y yo sé que no le va a agradar lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, dice la Escritura que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero si yo no sé quién es mi Dios, si yo no conozco a Dios, todo radica ahí. Todo radica en conocer a Dios. Fíjate que eso se puede tomar como un control de las emociones que sentimos. Por ejemplo, en este caso, enojo, ira. Básicamente el dominio propio de las emociones, pero con una base, ¿no? Así es. Así es. Recordando otro hombre, ¿no? Que tuvo también a flor de piel las emociones, pero después de que, ¿no? Elías, ¿no? Después de haber eliminado a 450 profetas, ¿no? Sacerdotes de Baal, la mujer que le dice, ¿no? Voy a acabar con él, lo voy a matar. Salió corriendo. Salió huyendo después de haber matado a... Ay, estos hombres que van. Fue sabio. Fue sabio. Sabía lo que la mejor batalla es la que puedes evitar. O sea, pero ¿a dónde van? Sabía cosas. ¿Y qué recibe de ahí? Buscaba a Dios y estos temores, ¿no? Ahí es a donde... Dios lo abraza. Amén. Amén. Ahí es a donde regresamos al punto. Estamos en esta carne se duele, esta carne tiene temores, esta carne tiene inseguridades, esta carne sufre, ¿no? En esta tierra. Pero en algún momento la gente se llega a perder en el dolor, sí es cierto. Se llega a perder en los temores, sí es cierto. ¿Saben qué hace eso? Nos nublan el panorama de la conciencia que tenemos que tener de Dios. Y eso es lo que nunca tiene que pasar. Recordar, Señor, no importa lo que esté pasando, lo que esté sintiendo, tú me amas y tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos tu nombre. Aunque nos duela. El hecho de que conozcamos a Cristo no quiere decir que las pruebas y las dificultades se acabaron, porque hay un evangelio muy diluido en este tiempo, en el que te dice, ven, conoce a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven, conoce a Cristo y mira, tu nivel de vida va a subir. No, Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Esas promesas no están en la Biblia, ¿no? Así no. Sí, exacto. Es que lo manejan como un contrato con letras chiquitas, ¿no? Te dicen, ven, conócelo y vas a tener bendiciones. Pero no te leen todo, o tú no quieres saber cuáles son las letras chiquitas, lo que implican. Claro. ¿Qué te nubla el entendimiento? Como dices. Sí. Entonces, hay que tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz significa morir a uno mismo. Así es. Eso es, pero aquí hay un principio que todos deberíamos de tener
en cuenta, y es cargar la cruz, es negarnos a nosotros mismos, es morir a ti, a tus anhelos, a lo que tú eres. Y a veces hasta llega en cuestiones donde Dios llama y te dice, hay que dejar esto. Y yo, ay, Señor, pero es que es así como que eso. Sí, ¿Pero por qué eso? ¿No te puedo dar esto? Y es donde empiezas, ¿no? A querer negociar. Queremos negociar con Dios, ¿no? Es que es como que la naturaleza del hombre, ¿no? Sí. No querer sufrir. Sí. No querer pasar por pruebas. Nadie quiere sufrir. Definitivamente. No fue diseñado para eso, ¿no? ¿No? Pero ahí viene lo que dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas aflicciones seamos perfeccionados. Para que lleguemos a un grado de perfección, tenemos que ser afligidos. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué. Porque el alma del hombre, volvemos al inicio, fue tan afectada por el pecado que es dura, está cerrada. Sí, o sea, voluntariamente no quiere ceder. O sea, tiene que venir un trato de Dios para que de alguna manera... Y entonces empiezas a entender, empiezas a comprender el propósito de Dios, y al rato lo que hacías ya no lo haces y dices, wow. O sea, sí es cierto, Dios me cambió. Tuve que pasar un proceso, pero vi la transformación. Muerte, sepultura y resurrección. Para que Cristo llegara al trono, a sentarse a la diestra del Padre. Sufrió. ¿Qué tuvo que sufrir? Sí. Lo que sufrió, murió. Su alma bajó a las partes más profundas de la tierra para ser atormentada. Isaías 53 lo dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo podamos tener paz hoy en día, el alma de Cristo tuvo que ser torturada. Algún predicador dijo, yo quiero imaginarme quiero suponer que en ese tiempo en el que el alma de Cristo estaba en el infierno, no había muchos demonios en la tierra, todos estaban concentrados ahí abajo tratando de desgarrar el alma de Cristo. Pero bendito el Señor que se levantó al tercer día con poder y gloria. Amén. Amén. Entonces, podemos hablar de una herida en la identidad masculina. Está afligida, por decir así, ¿no? La identidad masculina está siendo atentada. Sí. Porque igual como la crianza de los niños, hablando específicamente de varones, ¿no? Estoy orgulloso de ti, yo estoy orgullosa de ti, o tú no sirves para nada, el otro extremo, ¿no? De padres ausentes. Entonces hay una herida y lo vemos en las iglesias, que ¿cuánto porcentaje le das tú que habemos de mujeres en las iglesias? ¿Y los varones? ¿Cuántas mujeres justo, no, por esa crianza? Que la mujer lloramos así, y los hombres más contenidos. De hecho, el número de infartos... Más incrédulos. ¿Cómo va a llorar el hombre? Sí. El número de infartos es mayor en los varones que en las mujeres. Sí. La mujer a lo mejor entra más en depresión, más visible, sí, pero el hombre se guarda todo. Sí. Aquí hay algo que he observado en un lapso de tiempo y se me hace muy interesante, y creo que tiene que ver mucho con el tema de la identidad o de la crisis de la identidad. Por ejemplo, en el diseño de Dios está estipulado hombre y mujer. Entonces, el hombre es la cabeza de su diseño de ambos. La mujer en este caso, en pocas palabras, ¿no? La ayuda idónea. Entonces, comparándolo, he observado que normalmente en una iglesia o en una pareja o en un matrimonio, normalmente la mujer siempre es la que, como por así decirlo, cree primero, ¿no? Y el hombre ya anda atrás, como que entre sí, como que entre no. Pero haciendo deducciones o investigando incluso, creo que se debe a que así es como rompes un diseño. Así es, por ejemplo, comparándolo con un edificio, una casa tú lo derrumbas quitando los cimientos de la casa. Entonces, si algo no está bien estructurado bien edificado, nunca va a funcionar. Claro. Y ese es el propósito en este caso que tiene el enemigo, que el diseño no funcione. Entonces, volcándolo en el tema de identidad, creo que es por eso que es tan atacado más en este caso el hombre,
en todos los aspectos por ese motivo. Sí, así como lo natural, la cabeza es de alguna manera la que gobierna el cuerpo, la que a través del sistema nervioso pues manda señales para que se mueva tu brazo, hables, coordines, etc. De igual manera Dios, así fue el diseño de Dios, ¿no? Ahí está la escritura, dice, por tanto maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. El detalle no es nada más gobernar y se oye bonito la palabra, por eso ahí hay que tener el balance correcto, ¿no? Porque el hecho de que seas la cabeza no es que te vas a enseñorear de la vida de la mujer, ni de la vida de tu esposa. Yo soy de las personas, bueno, ahorita que estabas comentando de la Luz también, de la parte de la fidelidad siempre de las mujeres en la iglesia, yo les hago una pregunta. ¿Quién fue o quiénes fueron las primeras que fueron a la tumba de Jesús cuando resucitó? Yo respondo. Pregunta de examen. Mujeres. Yo creo que tiene que ver, fíjate, con parte de esa restauración de cómo el hombre se había justo tomado ese autoritarismo sobre la mujer, ¿no? Y esa parte mal enfocada de la ley, y Cristo viene a restaurar la identidad de la mujer. Así es. Es que en realidad es una cuestión igualitaria. Cada quien tiene su rol, pero por así decirlo, se podría decir que están en el mismo nivel, porque ambos son creación de Dios, en diferentes aspectos o diferentes funciones. Pero, por ejemplo, hablando de identidad, en este caso, pues hay como que dos grandes polos opuestos, ¿no? El concepto conocido como machismo, que es tú te ejerces un dominio total, que no es por ahí. Autoritario. Y te vas al otro extremo, donde pasa totalmente lo inverso. Entonces, sí, acuérdense que siempre el enemigo lo que ha tratado siempre es de transquiversar los diseños y los modelos que Dios ha establecido en su palabra. En pocas palabras, es un Contreras de lo que Dios dice, ¿no? Sí, es de mi allá. Disculpa para los de apellidos así. No es con otra intención. No es una persona. Sí, o sea, es contrario, pues. El enemigo siempre es contrario. Entonces, yo soy de la idea, y la verdad he visto cómo la mujer de alguna manera es un poquito más sensible, más dócil a la voz de Dios. Si tú te pones a pensar y tú te pones a analizar y ves quiénes son los que ocupan los lugares en las iglesias, son más mujeres. ¿Quiénes llegan a la oración? Las mujeres. ¿Quiénes están en la intercesión? Las mujeres. Y no es para que te... Pero tenemos que, de alguna manera, tener el balance correcto. Dios es un Dios equilibrado, ¿sí? Ahí están los modelos en la Escritura. Vuelvo al punto, Dios usa si tú me preguntas si Dios usa las mujeres, yo te digo que sí. Si tú me preguntas, ¿Dios puede hablar a través de una mujer? Por supuesto. Porque déjame decirte, mucha gente que se cierra, ¿cómo Dios va a hablar a través de una mujer? Si no sí, claro. Y empiezan a sacar esos argumentos que precisamente estamos comentando, ¿no? Si la cabeza de la mujer es el hombre, entonces, sí, pero a veces, perdón por la palabra, pero a veces el hombre es tan cabezón y tan cabeza dura, ¿sí? Que si habló a través de una burrita, pues... ¿Qué pasa? ¿No? A veces Dios nos habla a través de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestra esposa, perdón, dije esposa, de nuestra esposa, de nuestras madres, porque bueno, hay mamás espirituales. Yo por ejemplo considero a mi abuelita también como una madre, y tengo a mi mamá biológica, que la verdad una bendición. Esas mujeres, o sea, si yo me pongo a pensar, yo les puedo decir, esas mujeres han sido parte fundamental de mi formación en el camino de Dios. Inclusive hasta en mi vida práctica, profesional, y en muchos aspectos, son las que están orando y peleando las batallas, en serio, que se meten a orar por un hijo. O sea, en serio, ¿eh? Y a veces hasta los propios papás dicen, híjole, yo sí oro por ti, hijo, pero yo veo que tu mamá intercede.
Sí, no es lo mismo oración que intercesión, ¿eh? Hay un abismo tiene muy que grande. ver con la parte almática, ¿no? Digo, Sí. el conducto o la relación que hay desde el vientre, ¿no? Sí, claro. Es distinto, pues. Sí, totalmente. Pero es que también hay muchos hombres que no quieren romper los esquemas. Es que eso es lo que iba a mencionar. Por ejemplo, Se me hace más fácil a mí que mi mujer se encargue de eso. Que ella más haga cómodo, esto. ¿no? Es más La cómodo. mujer es la que va a la iglesia. Ajá, ella va a pedir por mí. O sea, Dios nos va a salvar a los dos juntos. Mira, vete a la religión. Tan solo aquí en México hay un matriarcado terrible. O sea, un matriarcado terrible. Y lo ves en la religión. Sí. En la religión, digo, aquí hay ustedes, de alguna manera, Dios los sacó de ese trasfondo, ¿no? Y aquí, pues, ¿quién es? Pues ya saben quién es, ¿no? Tampoco. La Lupita. Entonces, dices, wow, o sea, desde ahí el enemigo está bombardeando las mentes, infiltrando, sutilmente. todos lados. Sutilmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea la mujer la que empiece cuando la Enseñorearse, ¿no? enseñorearse. Y les voy a decir algo, ahorita, inclusive hasta en temas, en cuestiones también culturales, se va a implementar. Me acaba de llegar a mí un correo, el empoderamiento de la mujer. Uy. O sea, Es temas como de que esos. ¿Qué ahora quiere hacer? Cambiar los las papeles. cosas se están invirtiendo, ¿no? Fíjate que mi papá igual decía eso, ¿no? Cuando una mujer llegue al gobierno, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Una sola reina en Israel, ¿no? ¿Y qué hizo? Entonces, no porque yo sea mujer voy a aplaudir eso. Cuando yo andaba en el mundo, pues yo sí era de esa línea, ¿no? Es que la mujer, y es que esto, y es que lo otro. Pero cuando Cristo me rescata y me da la identidad, Claro. entonces, Este es mi papel, ¿no? Estaba equivocada en Sí. ese sentido, ¿no? Es que hay mucha desinformación, desgraciadamente, y corre más rápido Sí. que la verdad. Sí. Y fíjate que Es que la cobardía incomoda. ha sido mucho, tan bastante. herido el hombre. Pero sí, tal cual. Ha sido tan herido el hombre en esta área del ser masculino, del ser hombre Sí. verdadero, ¿no? Que culturalmente, como dices tú, la mujer hay un matriarcado y el hombre ha sido tan herido en guardarse todas sus emociones y reprimirse tanto que corren. Muchos corren en lugar de enfrentar porque no Sí. tienen el valor. Es lo más Es fácil. más cómodo. Hablamos de mujeres abandonadas, separadas, cuánto divorcio, Wow. cuánto hijo Impresionante. sin hogar. Y el detalle es que nosotros como luego abrazamos esto, ¿no? Sí. El que también culturalmente abracemos la idea de que la mujer o la madre es padre y madre. No es así. O sea, por mucho, muy bonito que se oiga y que tenga que suplir la mujer este rol o este faltante, en ningún momento va a suplir lo que un padre presente, Claro. incluso aunque sea ausente, pero la figura masculina en una casa, Muy en un importante. hogar, o sea, es como decía Eduardo, ¿no? que ese faltante, o sea, no lo va a reponer pues la madre, no lo va a suplir Sí. la madre. No. No, porque precisamente fuimos creados con roles. Cada quien Claro. tiene un rol que cumplir. La carga que nos toca, la Así responsabilidad como cabezas. Y eso ha sido una de las causas por la cual hay mucha ausencia de identidad en las personas. El hecho de que yo crezca viendo a mi mamá como papá y mamá crea una confusión y al rato empiezan el hecho de que hoy en día empiecen a ver dos personas del mismo sexo fungiendo papá y mamá, causan una confusión terrible y eso, la consecuencia es la identidad de los que vienen atrás o de los que Sí, tienen pues a su cargo. es la identidad, bueno, por decirlo así, es la identidad confundida de las Sí, personas, pero no solo se queda ahí. ¿no? Eso impacta en su alrededor. Totalmente. Y después de eso, pues hay temas un poquito ya más delicados de tocar, pero tiene que ver con las generaciones que van hacia abajo de ellos. O sea, si ese es su modelo, Es pues correcto. entonces,
Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué esperan? Sí, ¿Qué se sí, sí. espera de eso? Todos de alguna manera hemos sido influenciados para bien o para mal por alguien, ¿no? Pero el hecho de que esa influencia se quiera convertir en una parte de decir, es que yo quiero ser como él, y empiezas a actuar. Yo generalmente cuando voy a iglesias, de repente me encuentro con los líderes de alabanza que ya están, te invito hasta modifican la voz, en serio. Yo digo, wow, te invito a levantar tus manos y vamos a adorar. Y empiezo a ver, dije, ese es un Jesús Adrián, ese es un Marcos. Entonces, la gente siempre está tratando de imitar a alguien. ¿Por qué pasa eso? O sea, es bueno, sí es bueno cuando es para algo Para un positivo, fin, ¿no? bueno. O algo que edifica. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero, Pequeño detalle, ¿no? ¿quién era Pablo? ¿No? Entonces, el hecho de que a veces yo altere o modifique inclusive mi personalidad por usurparla de alguien más o querer, eso habla de que no tengo una identidad clara. Una inseguridad. Una Es inseguridad. que luego- no estás seguro Quiero- de lo que Quiero de quién eres. aparentar algo que no Así soy. es. Y eso yo creo que también de alguna manera ha traído un efecto negativo, no nada más a la sociedad, sino a la iglesia. Dios nos hizo únicos, con características y particularidades únicas. Tenemos nuestro temperamento, a lo mejor unos somos extrovertidos, otros introvertidos, otros flemáticos, otros coléricos, otros etc. ¿Sí? Pero Dios usa a cada quien. Tiene un diseño, tiene un propósito para el cual Dios nos creó. Entonces, Dios usa los diferentes temperamentos. Si tú ves un evangelista, es una persona muy extrovertida. ¿Qué hace el evangelista? Pues atrae almas, ¿no? Los profetas, pues, ¿qué función tenían? ¿Las ahuyenta? Se me hace que Luz es profeta, eso. Y así dice el Señor, pueblo mío, y esta es la línea. Y traían palabras aguas, ¿eh? Hasta los reyes decían, ¿traes algo? Y ¿Vienes en tantito. paz? O, Casi nada. ¿o de qué se trata? Casi nada. Sí. Está hablando el tanteo. Jeremías por llorona. Sí, entonces, ahí está. Dios nos usa a todos con nuestra personalidad, con nuestra identidad, con lo que Él nos formó. Repito, estamos en un proceso de santificación, eso es importante recalcar, en el cual estamos siendo perfeccionados, seguimos teniendo errores, fallas. Va a doler. Vienen más pruebas. Va a Sí, doler. crecer duele. Crecer duele. Crecer duele. Si en lo natural, cuando somos niños, de repente nos daban unos temperaturones y las piernas, los huesitos estaban estirando. Las muelitas. Las Las muelitas, muelas, los sí. dientes cuando van saliendo. Entonces, yo les puedo decir que en lo espiritual, en lo natural y en varios aspectos, crecer va a doler. Va a doler y a veces, pero te voy a decir Pero es un algo. dolor necesario. Es necesario y algo muy precioso, Dios da la gracia para pasar esos momentos. Si no fuera por gracia, miren, si podemos triunfar, si podemos vencer, si nos podemos reír, es por pura gracia. No hay otra forma de... Una manera tal cual en la que yo puedo mantener mi identidad y decir, Señor, yo soy tu hijo, y tú en tu palabra dices, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Yo aprendo que tengo un Dios humilde. Yo aprendo que su palabra dice que Él se asocia con los humildes, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, si en algún momento Dios me empieza a llevar a más en todos los aspectos y yo me mantengo con esa convicción de decir, Dios es humilde, todo lo que soy, tengo y hago viene de Él y regresa a Él en alabanza, en gloria. ¿Sabes que estoy teniendo mi identidad correcta? Señor, lo que tú me des, lo que tú puedas hacer en mí, no me afecta. Al contrario, si tú me das es para bendecir, es para lo que tú pongas en mi corazón. Está muy interesante nuestra charla, ¿verdad? Con estos varones tan inteligentes. Por Pero favor. vamos ¿Dónde? a continuar en un segundo episodio. ¿Les parece? Claro que Claro sí. que sí. Con gusto. Aquí vamos a estar. Ok. Bueno, nos despedimos. Dios les bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en el rapto.